Y bueno, pues vamos entonces a continuar donde lo dejamos. Estamos estudiando el Evangelio según Mateo. Eh, Estamos en el capítulo 3, el sábado pasado. Estuvimos viendo una pequeña introducción, no dio tiempo a más. Estuvimos terminando el capítulo 2, ¿no? Y bueno, no sé si alguien se recuerda un poquito lo que estuvimos viendo. No sé si alguno por ahí se recuerda. Si no, pues los que no hayan escuchado, les recomiendo que escuchen, ¿no? En los capítulos previos, pues es importante, ¿no?, tener una perspectiva de lo que hemos ido viendo. Y bueno, estuvimos terminando, ¿no?, con la vuelta de Yeshua, de sus padres terrenales, ¿no? Volviendo a la región de Israel, ¿no? Ellos descendieron a Egipto. Mateo siempre relata esos años, ¿no?, escuetamente, lo que pasó en Egipto. Aproximadamente 2 o 3 años estuvieron en Egipto, ¿no? Para que también lo enlaza, ¿no?, Mateo, para que se cumpliere lo dicho por los profetas, ¿no? Igualmente luego regresa a Israel y se asienta, ¿no?, en la aldea de Nazaret, en Galilea, y también pues como cumplimiento lo enlaza Mateo, ¿no?, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Y estuvimos hablando un poquito de esto, ¿no? Obviamente también de la muerte de Herodes el Grande. Estuvimos viendo el contexto, ¿no?, histórico, la repercusión que pueda tener eso. Muchas gracias, Pepi. A ver si me acuerdo, nunca le bebo agua luego y se me queda ahí el vaso, la botella. Y bueno, y todo esto va afectando y fraguando, ¿no?, el contexto de los evangelios, y sobre todo porque había una gran expectación mesiánica, ¿no? Cuando uno entiende los tiempos, ¿no?, que se están viviendo en el primer siglo, puede dinamizar, ¿no?, o ver la magnitud del por qué había esa expectación, ¿no? Entonces, yo di la primera introducción al capítulo 3, ¿no?, en la diapositiva 129. Y bueno, voy a hacer un pequeño, aquí está el índice 130 del capítulo 3, obviamente no lo vamos a ver todo, ¿no? Posiblemente no abarque estos 12 versículos. Y bueno, aquí tenemos lo que voy a estar comentando. Ya vimos el primer punto, la introducción al capítulo 3. Y vamos a adentrarnos un poquito en esos años, porque se nos relata que después de descender a Egipto, ¿no?, esos años, la familia de Miriam, de José y Yeshua, regresan a Nazaret, ¿no?, y pasan directamente el relato de los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos y Juan pasan ya, sobre todo Juan ya comienza ya con Yeshua, comenzando prácticamente su ministerio, con aproximadamente los comentaristas aluden a la edad de 30 años, ¿no?, donde comienza su ministerio. Lucas es el único que nos da un poco su infancia, ¿no? El Evangelio según Lucas, muy escuetamente, relatándonos, puede decir así, la adolescencia de Jesús o la juventud de Jesús, yendo al templo con sus padres, ¿no?, y discutiendo ahí sobre la ley con los fariseos y los saduceos, ¿no?, que se maravillaran, ¿no?, maravillaban de su doctrina, de su interpretación, ¿no? Es lo único que se nos relata. Y aquí Mateo da un salto en el tiempo, ¿no?, aproximadamente 30 años o 20 y pico años, ¿no?, desde Egipto a Nazaret. Y se nos relata en este capítulo 3, pues ya cobra sentido y toma fuerza la figura de una persona nueva, ¿no?, conocido como Juan el Bautista. Vamos a estar hablando hoy sobre Juan el Bautista y su misión y su rol tan profético que tiene, ¿no?, y tan importante en el preámbulo de la expectación mesiánica y del advenimiento del Salvador y del Mesías, ¿no? Y cómo cobra fuerza y cómo es importante entender y saber un poquito sobre la figura y lo que representa y el cometido que tiene Juan, ¿no? Pues Juan tenía un cometido que también se alude a la profecía, ¿no? El profeta Isaías, Zacarías en sus últimos capítulos habla de eso, ¿no?, de
de pues que vendría, ¿no? Elías, ¿no? Voz que clama en el desierto, Isaías hace referencia también a esto. Entonces vendría uno que prepararía el camino del Señor, ¿no? De Adonai. Y el profeta Zacarías expresamente dice, vendrá el Señor a su templo, ¿no? Etc, etc. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, ¿no? Etc. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esta figura. Y bueno, vamos a meternos un poquito en el punto de la condición política, 30 años más tarde, de lo que pasó, porque Herodes el Grande muere, ¿no? Herodes el Grande era pues el gobernante de Israel, ¿no? De Judea y de toda la región Samaria, Galilea y toda... Aquí en la diapositiva 133, a ver si puedes adelantarte ahí, vamos a ver un pequeño mapa y la dinastía herodiana. En ese mapa, todo el borde rojo de la derecha, encontramos todo lo que abarcaba el imperio de Herodes el Grande. Y con la muerte de Herodes, César Augustus, que era el César imperante, ¿no? Divide entre etarquías la región de Israel, ¿no? Y como podéis ver en verde, pues ahí se reparten diferentes regiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en verde la tetrarquía de Herodes Arquelao, ¿no? Que abarcaría Samaria, Judea y Idumea. Tenemos en marrón el territorio concedido a Herodes Antipas, ¿no? Donde va a asentarse Jesús, ¿no? Yeshua, en Galilea, esa región marrón. Y luego encontramos, pues, por ejemplo, Herodes Felipe, con esa región de Traconite, Batanea, Auranitis y toda esa región del norte de Israel, ¿no? Luego, pues, vamos a ver por qué es importante esto, ¿no? En el ministerio de Jesús, de los discípulos, ¿no? Entonces, en esos 30 años se dividen toda esa región, ¿no? Herodes no deja a un gobernante solo, lo divide en su testamento. Y esto le pareció bien a César, ¿no? Le pareció bien a César. Entonces encontramos que en el contexto político, pues eso es lo que va a regir, ¿no? Y va a afectar, obviamente, a los relatos de los evangelios, ¿no? Porque vamos a encontrar que algunos gobernantes son más favorables pues, por decir así, con los judíos, otros no, ¿no? Luego, pues en los tiempos en los que abarcaría una cronología entre los evangelios, los hechos de los apóstoles, ¿no? Y los viajes misioneros de Pablo, pues encontramos que se levantan también en ese transcurso gobernantes, hay una sucesión del máximo emperador en Roma, ¿no? Y todo esto también, por ejemplo, se nos relata en Hechos que Tiberio fue uno de los que expulsó y persiguió a los judíos de Roma, ¿no? Y todo tiene un contexto político que también afecta al relato, ¿no? Porque encontramos que luego en Hechos, Priscila y Aquila van a Corinto, todo esto también alude, ¿no? A la predicación de Pablo, y hay ahí un porqué, ¿no? Ya sabemos que el Señor maneja los hilos, ¿no? Mueve gobernantes, los quita y los usa, ¿no? También algunos los usa para el bien del pueblo de Israel, como encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Con figuras de reyes, ¿no? y de gobernantes, y los usa para sus bienes, ¿no? Y para sus cometidos. Pero vamos a ver un resumen que hace Alfred Edersheim de la condición política de estos 30 años después, ¿no? Ya lo he resumido un poquito. Dice así, lo que se refiere a la región de Palestina, ¿no? Como lo llaman, de Israel, el antiguo reino de Herodes ahora estaba dividido en 4 partes. Bueno, lo hemos visto en el mapa. Judea estaba bajo la administración directa de Roma, otras 2 tetrarquías bajo el poder de los hijos de Herodes, Herodes Antipas y Felipe. Mientras que el pequeño principado de Abilene era gobernado por Lisanias. Había una zona pequeña que lo gobernaba Lisanias. Y es interesante porque Herodes Antipas, primero,
fue muy benevolente, ¿no?, con los galileos, con toda esa región, ¿no?, con los judíos de aquella región. Sin embargo, su hijo no, Herodes Antipas II. Herodes Antipas II encontramos pues en Hechos de los Apóstoles cómo castiga a Santiago, ¿no?, bueno, a Jacobo, a uno de los Jacobo, y lo mata, ¿no?, y lo manda a matar. Y bueno, este Herodes Antipas I era más benevolente con la región de Galilea y Perea, donde se asienta Jesús. Y encontramos esto, ¿no? Vamos a ver un poquito. Dice: Herodes Antipas, cuya autoridad se extendió durante 43 años, él estuvo 43 años, ¿no?, al gobierno de Galilea y Perea. Dice que los distritos que eran respectivamente la esfera principal del ministerio de Jesús y de Juan el Bautista. Como su hermano Arquelao, Herodes Antipas poseía en forma grabada la mayoría de los vicios de su padre. O sea que al fin y al cabo no, a pesar de que algunos eran más benevolentes con los judíos que otros, seguían pues este tipo de personas siendo pues en verdad inmorales a más no poder, ¿no? Pero no tenía la cualidad de su grandeza, ¿no? Carecía totalmente de sentimientos o de convicciones religiosas. A Herodes Antipas le daba un poquito igual lo que los judíos adoraran, ¿no?, lo que los judíos pudieran estar haciendo, en este caso pues toda esa región de Galilea. Dice: si bien su conciencia ocasionalmente le traicionaba, aunque no bastaba para restringirle, la debilidad inherente de su carácter le dejó bajo el control absoluto de su esposa, ¿no?, lo que le llevó a su ruina. Fíjate, era codicioso, avaricioso, lujurioso y totalmente disoluto, y con la típica astucia zorruna, no rara en el Oriente, que suele formar el arte del hombre de Estado, como su padre tenía gran placer en construir, teniendo gran cuidado en propiciarse a Roma, dedicándolo todo al emperador. Su empresa más extensa fue la edificación, en el año 22, de la ciudad de Tiberias, en la orilla extrema del lago de Galilea. El sitio estaba en entredicho para los judíos, pues se había dicho que había un cementerio ahí y muchos judíos no querían establecerse en Tiberias porque para ellos estaban impuros esa región, ¿no?, como dice aquí Edersheim. Sin embargo, se levantó en gran magnificencia esa región de Tiberias entre las cañas, que era una región de cañas, que había cubierto el terreno. Sin embargo, Herodes Antipas allí estableció su residencia y edificó una fortaleza y un palacio de esplendor sin rival. La ciudad, que estaba poblada principalmente por aventureros, era generalmente griega y estaba adornada con un anfiteatro del cual se puede hallar todavía las ruinas, ¿no? Encontramos esto. Bien, es muy interesante y esto sí me gustaría leerlo y quiero que pongáis atención. Espero que no sea muy pesada esta información, pero aquí Alfred Edersheim relata cómo la condición en el mundo, no solo en el primer siglo de Judea, de Israel, ¿no?, afectó grandemente también porque todas las regiones del mundo conocido estaban bajo el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano, por decir así, en el primer siglo estaba en su máximo esplendor, pero años después, y estos años son importantes porque empezaron el decaimiento de Roma, ¿no? Y vamos a ver un poquito eso, cómo afecta también y me gusta mucho cómo hace Alfred Edersheim, y vamos a poner ahora la siguiente diapositiva. Bueno, todavía no, pero la siguiente diapositiva vais a ver una analogía que él hace, muy buena. Y voy a leer así como una pincelada, si puedo, del por qué es importante, ¿no? Bien. Dice: tanto en el mundo romano como en Palestina los tiempos se habían cumplido. No realmente en el sentido de alguna expectación especial, sino de necesidad absoluta. El reinado de Augusto marca no solo su cumbre, sino la crisis de la historia de Roma. Todo lo que el mundo antiguo podía tener de bueno o de malo había llegado a su sazón. Por lo que se refiere a la política, la filosofía, la religión y la sociedad, los límites máximos habían sido alcanzados. Más allá de ellos había solamente dos alternativas: o la ruina o la regeneración.
se tenía la impresión de que las fronteras del imperio ya no se podían dilatar más, o sea, que ya no podían extender su territorio más. O sea, que Roma llegó a un punto que ya no podía abarcar más y tenía que sobreproteger su región, ¿no? Para no perder el control. Y que a partir de su entonces, su objetivo máximo, el objetivo máximo de Roma era preservar lo que se había conquistado. Los destinos de Roma estaban en las manos de un hombre que era al mismo tiempo el general y jefe de un ejército, se dice, en pie de guerra de unos 340.000 hombres. Jefe de un senado que era ahora hundido en un mero escenario por ostentar los triunfos del César. Y sumo sacerdote de una religión cuya expresión más elevada era, y dice aquí ese término griego, apoteosis del Estado, ¿no? Y vamos a ver ahora un poquito luego cómo empezó también la figura de la deificación de los césares, ¿no? Así todo el poder de dentro, de fuera y de arriba se hallaba en sus manos. Bien, voy a leer aquí, voy a saltarme y voy a leer un poquito más adelante de cómo era y cómo empezó ese decaimiento de Roma. Sigue diciendo Edersheim, en tanto que incluso en los tiempos de Augusto más de 200.000 personas eran sostenidas por el Estado, o sea que había muchas personas con ciudadanía romana que vivían puramente del Estado, de los impuestos, ¿no? Por decir así, o de que el Estado les mantuviera, ¿no? Lo que quedaban de la vieja estirpe de Roma estaba decayendo rápidamente, en parte, dice, por la corrupción, pero sobre todo por el progresivo desmoronamiento del matrimonio e incalificables abominaciones en lo que quedaba de la vida de familia. O sea que los estándares morales que pudieron tener un poquito mejores en los tiempos anteriores, en el primer siglo Roma era tanto así que Roma era, pues, no sé si lo decía algún historiador por ahí, era donde se juntaba toda la chusma, ¿no? Donde se juntaba todos los inmorales, los adúlteros, toda clase de desenfrenos habían en Roma en los tiempos de esa época, del Nuevo Testamento, ¿no? Bien, vamos a adelantarnos un poquito más a lo que sigue diciendo Edersheim para darnos un poquito cuenta de todo lo que pasaba. Dice que comenzaron pues los césares, ¿no? En este caso los gobernadores del Imperio Romano, a darle mucha importancia al, ¿cómo se conoce? Se me ha ido el darle pleito a los césares, ¿no? Se me ha ido el tecnicismo, como tenerlos, deificarlos, ¿no? En griego se llama apoteosis, ¿no? Porque se tenía a los griegos, o sea, a los romanos, a los césares como dioses, ¿no? Se proclamaban a sí mismos dioses. Lo que se llama el culto imperial, ¿no? Y sobre todo en el Nuevo Testamento eso se dio muy fuerte. De hecho, Herodes Antipas II fue uno de los que se creían, pues, como una especie de dios también, ¿no? Y esto fue también, dice así Edersheim también, como un decaimiento más aún del Imperio Romano, ¿no? Dice, pronto no solo los emperadores se consideraron así, sino incluso sus esposas, sus propias amantes, ¿no? Porque estos gobernadores tenían muchas amantes, sus propios hijos y los objetos inclusive de sus más viles deseos o impulsos. Eran deificados. Es más, cualquier persona privada podía alcanzar esta distinción si sus supervivientes poseían medios suficientes. Y dice Edersheim, la religión de la antigua Roma había cedido su lugar a los ritos extranjeros, y mira cómo fue, que cuanto más misteriosos e ininteligibles sean, más atrayentes resultaban. Fue así, dice, por ese decaimiento de Roma, que el judaísmo hizo conversos en Roma, ¿no? Encontramos en Hechos pues que pues los judíos tenían un beneficio por parte del César, ¿no? Con los judíos les consideraba una religión ancestral, ¿no? Y se les permitía pues adorar a sus dioses, etcétera. El pensamiento romano luego fue decayendo más, como digo, con Tiberio, con otros césares, porque comenzaron a
a promulgar más este culto al emperador, ¿no? Y las religiones ancestrales como el judaísmo, ¿no? El cristianismo y otras religiones, pues iban en contra de eso, ¿no? El Semá que dice, amarás a tu Dios, el Señor uno es, ¿no? Amarás a tu Dios. Entonces no se le puede dar honores a César como a Dios, ¿no? Y esto fue algo que entró un conflicto con el judaísmo, ¿no? Por el decaimiento de Roma y el énfasis al culto imperial, ¿no? Bien. Seguimos. Dice, se ha dicho con razón, sigue diciendo más adelante, Edersheim, que la idea de la conciencia, tal como la entendemos nosotros, era desconocida en el paganismo. El derecho absoluto no existía, y esto es muy interesante, la fuerza se salía siempre con la suya. Las relaciones sociales mostraban una corrupción incluso más profunda, si esto era posible. La santidad del matrimonio había dejado de existir. La disipación de las mujeres y lo disoluto de todos había acarreado prácticamente el fin del matrimonio. Se practicaba sin desenfreno el aborto en la antigua Roma, el abandono y exterminio de los niños recién nacidos era tolerado, los vicios antinaturales los practicaban aún los mayores filósofos, cosa que muchos filósofos anteriores estarían en desacuerdo. No solo eran definidos, sino que alcanzaban proporciones indescriptibles. También se señala mucho el trato a los esclavos, ¿no? Los esclavos eran escoria en el Imperio Romano. La actitud hacia los pobres, las diversiones públicas, muchas personas que eran ciudadanas romanas, como digo, vivían del Estado y solo se enfocaban en las diversiones públicas, ¿no? Tanto así que tengo hasta citas de algunos filósofos que hablaban sobre esto. No había ni siquiera casi ni hospitales públicos, provisión para los pobres, o caridad, o amor entre unos con otros, que salta a relucir todo esto en el Nuevo Testamento con el cristianismo, el auge del cristianismo, ¿no? Lo que el cristianismo aportó mucho a Roma, ¿no? A esos años del Imperio Romano, fue que cambió totalmente la figura de la mujer, la figura de los esclavos, la figura de los pobres. Lo que hizo el cristianismo fue amparar a todos esos despreciados. Y el auge de la iglesia primitiva, podemos decir que fue muy importante por este clase de perfiles, ¿no? Y Pablo hace alusiones a Corintios, no muchos de vosotros nobles, no muchos de vosotros poderosos, ¿no? Porque la mayoría de ellos eran rezagados de lo que el gobierno romano no desechaba, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque había una expectación, no solo en Roma, pues aquí tengo citas de muchos filósofos, de algunos filósofos, como Séneca, que hablaba de que los ciudadanos romanos en esa época, en el gobierno de Augustos y de todos esos, Cicerón, decían que venía un juicio sobre Roma. Fíjate con lo que dice eso. ¿Y por qué es importante esto? Porque esos tiempos, todo eso pasó, ¿no? Todo eso pasó. Lo que los mismos filósofos predicían de Roma, ¿no? Pasó, ¿no? Por ejemplo, Séneca decía que pues, se ocupaban y se divertían la muchedumbre ociosamente. Y tanto así que dice que todo trabajo manual, excepto la agricultura, era visto con el mayor desprecio. Y así el único escape que le quedaba al filósofo, al hastiado o al miserable parecía ser el poder de autodestrucción. O sea, era mal visto en Roma todo lo que no fuera cosas que ellos le daban el énfasis, ¿no? Como pueda ser, pues ellos asistían mucho a estos socios del circo romano, ¿no? El pleito al César y bueno, pasaron ahí. Edersheim lo relata muy bien en su comentario histórico a los evangelios. Y bueno, hay Tácito y otros más hablan de todo esto que pasaba. ¿Y por qué es importante esto? Por lo que os digo, ¿no? Porque todo esto se cumplió, ¿no? Y el cristianismo, vamos a ver esta cita de Edersheim que recogió en una diapositiva, me gusta mucho. Y él hace un sincronismo, ¿no? La próxima, ahí está. Dice, es notable un sincronismo como ocurre. O sea, esos tiempos estaban pasando muchas cosas en el primer siglo, ¿no?
como he dicho, Gálatas, ese verso no sé por qué se me taladró en el cerebro que dice, venido el cumplimiento del tiempo, ¿no? Yo creo que no hubo una edad o un tiempo más, porque era el tiempo de Dios, más indicado, ¿no?, que el tiempo donde se presentó el Mesías, en el Imperio Romano, ¿no?, bajo el Imperio Romano. ¿Qué ocurrió? Había muchos augurios, ¿no? Estaba la filosofía creciendo, el decaimiento, sobre todo el judaísmo, ¿no?, o del pueblo judío, de los sacerdotes, ¿no?, de los asmoneos. Los asmoneos fueron de arriba para abajo, ¿no? Era un descontrol del mundo, ¿no?, el desenfreno, tantas cosas, ¿no? Y estaban habiendo vaticinios, ¿no? Se levantaban falsos mesías, ¿no? O sea, antes de Jesús se levantaron falsos mesías, se levantaron muchos revolucionarios, ¿no?, en contra de Roma, en contra... Y hay que entender que la perspectiva mesiánica de Israel del primer siglo era, ojo, que estos son los enemigos, ¿no?, de Dios, que estos... o sea, queremos que el Mesías venga para que destruya a los romanos, ¿no? Porque Roma nos está ahogando más y más, ¿no? Nos está quitando toda nuestra identidad, ¿no? Ya dijimos que incluso Herodes el Grande, fue uno de los que hizo esto. Se decía ser judío, pero terminó pues haciendo de Judea lo que quiso, ¿no? Tanto así que los sumos sacerdotes eran levantados por ellos, ¿no? En total contradicción de la Torá, que hablaban de los hijos de Aarón, y todo esto afectaba a la nación de Israel, ¿no? Y los fariseos fue un grupo revolucionario, por decir así, ¿no? Se llamaban los perusim, los separados, porque estaban también viendo muchas cosas que no eran buenas, ¿no? Y luego ya los más, puedo decir, extremistas fueron los esenios, ¿no?, que se fueron a las montañas, al Qumran o a otros lugares, porque ya estaban viendo que venía juicio, ¿no? Que todo estaba mal, ¿no? Y esa expectación mesiánica pues crecía y crecía, ¿no? Y aquí dice Edersheim esto, ¿no? Dice, como ocurre con la estrella en el oriente, ¿no?, que fue una señal de esos tiempos, venido ese tiempo, el cumplimiento, y el nacimiento del Mesías, que reclama la atención reverente del estudio de la historia. Dice, el día 19 de diciembre del año 69 después de Cristo, se incendió el Capitolio romano con sus antiguos santuarios. 8 meses más tarde, el 9 de Av, ¿no?, año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue entregado a las llamas. Dice aquí Edersheim, no es una coincidencia, sino una conjunción, porque sobre las ruinas del paganismo y del judaísmo apóstata se elevó la iglesia de Cristo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que eso afectó, ¿no?, y para bien, muchas veces, ¿no?, aunque sabemos que, bueno, a través de los siglos luego pues se fue desvirtuando, ¿no?, las raíces de la identidad bíblica, pero eso trajo pues un cambio totalmente de perspectiva, ¿no? Hasta el Imperio Romano luego abrazó el cristianismo, etcétera. Bueno, entonces vamos a seguir. Sigo aquí leyendo para terminar este punto de la condición política. Por lo que se refiere al régimen de Roma, diapositiva 137, las cosas habían cambiado mucho, en el sentido de empeorar, desde el dominio moderado de Augusto, bajo el cual, en palabras de Filón, nadie en el imperio se había atrevido a molestar a los judíos. O sea, él dejó a los judíos un poco de lado, Augusto, y los judíos tomaron más auge en cuestión a hacer una revolución, ¿no? Porque ya querían... De hecho, los judíos fueron uno de los que más dolores de cabeza trajeron al Imperio Romano en ese sentido. Desde dentro, ¿no?, desde su gobernación, porque luego pues sabemos que tuvieron guerras con los nórdicos o con otros, ¿no? Pero pues dentro de su gobernabilidad de Roma, los judíos fueron los que en estos años fueron dando mucha batalla a Roma. Tanto así que terminaron destruyendo Jerusalén, ¿no?, Judea. Dice, las únicas innovaciones a las que se habían sometido Israel eran los sacrificios diarios, fíjate, en favor del emperador y el pueblo romano, ofrecidos en los días festivos, oraciones para ellos en las sinagogas y la participación en las alegrías o penas nacionales que permitía su religión.
¿no? En el primer siglo existía un sacrificio, ¿no?, diario para, por decir así, pedir a Dios por el emperador de Roma, ¿no? Incluso oraciones, ¿no?, para el emperador, ¿no? Porque pues todo esto había surgido. Las cosas cambiaron cuando Tiberio le sucedió en el imperio y Judea pasó a ser una provincia. La administración de Palestina se caracterizó por una dureza implacable, en tanto que el emperador mismo se mostraba acerbamente hostil al judaísmo y a los judíos. Y esto pese a que personalmente no le importaba nada a ninguna religión. Bajo su régimen tuvo lugar la persecución de los judíos de Roma y Palestina sufrió casi hasta el límite de su resistencia. Y fíjate, y ya terminamos con esto porque esto va a dar mucho contexto a lo que veremos después, ¿no?, en los capítulos más tarde, con Yeshua teniendo el juicio, con Caifás, con todos estos. ¿De dónde salieron todos estos, no? Pues fueron porque muchos estaban corruptos, muchos gobernadores estaban corruptos y sumos sacerdotes. Dice, el primer procurador nombrado por Tiberio sobre Judea cambió 4 veces, dice, al titular del sumo sacerdote, hasta que halló en Caifás un instrumento, dice Edersheim, bastante sumiso a la tiranía de Roma. Las exacciones y la indiferencia completa a los sentimientos e intereses judíos puede decirse que llegaron al extremo, si no hubiera sido perseguido por Poncio Pilato, su sucesor. La venalidad, la violencia, el robo, las persecuciones, los insultos maliciosos e innecesarios, los asesinatos judiciales sin la menor formalidad de un proceso legal y la crueldad son todo ello acusaciones que se hicieron contra su administración. De Filón. Si los gobernantes anteriores habían respetado hasta cierto punto los escrúpulos religiosos de los judíos, Pilato decidió a propósito desafiarlos. Y esto no solo una vez, sino muchas en Jerusalén, en Galilea y aún en Samaria, hasta que tuvo que intervenir el mismo emperador. Bien. Y luego se nos relata, bueno, esos tiempos, incluso el Talmud, en el Tratado de Pesajim, se nos relata cómo los sumos sacerdotes eran todos corruptos, ¿no? Eran descritos terribles, con palabras terribles, ¿no? La casa de Anás y otros sumos sacerdotes que eran lujuriosos, eran soberbios. Y incluso en literatura judía posterior, como la Tosefta y otros escritos, decían que la Shekinah se había apartado de Israel, ¿no?, por toda esta corrupción. Entonces, pues encontramos, por ejemplo, la figura de José de Arimatea, Nicodemo, encontramos incluso al propio Gamaliel, que en muchas partes le encontramos como que estaba ahí reacio a todas esas decisiones que tomaba el Sanedrín, ¿no?, porque el Sanedrín era la casa de justicia que regía pues todo el templo, las cosas del templo, las cosas religiosas, el bien de la nación, porque entendemos que Israel solo podía ir bien de la mano de Dios y si se cumplía o no la palabra de Dios, porque Dios le había dicho en la Torá que si se apartarían de la ley de Dios, ¿no?, iban a sufrir todo lo que sufrieron. Pero no vemos eso, ¿no? Y termino ya con este contexto, hay mucho más, ¿no? No he leído ni una pequeña parte, pero dice, una combinación así de desastres políticos y religiosos sin duda constituía un periodo de extrema necesidad, ¿no? Lo único que hacía esto era hacer más agravios al pueblo, ¿no?, a Israel, y con todo no se hizo ningún intento por parte del pueblo para enderezar las cosas por la fuerza. Entonces había un clamor, ¿no?, un clamor de que pues todo esto cambiara, ¿no? Y aquí cobra la fuerza de este Juan el Bautista, porque en todo ese clamor, toda esa opresión, había muchos pobres en Israel, había mucha injusticia en Israel, ¿no? Los saduceos tomaron un papel muy importante en lo que sería la luz en Israel, que era el templo, ¿no? El templo juega un papel muy importante en el primer siglo. ¿Por qué? Porque el templo era el centro, el corazón, ¿no?, de Israel. Y los que manejaban los hilos del templo eran los saduceos. Y los saduceos eran la mayoría, por no decir todos, corruptos. Muy corruptos. No es que eran corruptos, eran mucho más que los fariseos.
muchísimo más. Y tanto así que es que eran corruptos, soberbios y sobre todo eran personas que no se mezclaban, por decir así, con el populacho, ¿no? No se mezclaban. Tenían una casta, por decir así, superior, porque tenían un poder adquisitivo muy grande, porque, por decir así, eran corruptos. ¿Y de dónde cogían? De Roma, ¿no? Cogían lo que le interesaba, que era la pela, ¿no? Y el poder, que tanto le gusta pues al hombre, ¿no? Entonces en el capítulo 3 encontramos con la figura de Juan, ¿no? Con la figura de Juan, que es ese clamor cumplido, ¿no?, de la nación. Y Juan, pues simplemente es una voz que clama en el desierto, como dice en los primeros versículos de este capítulo, ¿no?, que todavía no lo hemos leído, ¿no? Pero bueno. Entonces, voy a leer, antes de hacer una introducción a Juan, porque Juan se nos dice que estaba en el desierto de Judea, ¿no? Capítulo 3, voy a leer solo el primer versículo. Dice: en aquellos días, fíjate cómo lo utiliza, ¿no? En aquellos días, siempre que veáis eso a mí me llama la atención y le llama la atención también a los comentaristas, porque te señala que son días importantes, ¿no? Son días de cumplimiento. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien. Entonces el capítulo 3 nos presenta a esta figura, ¿no? Juan el Bautista, que se le domina el Bautista, ¿no? Por el rol que él estaba haciendo, ¿no? Que era, pues bautizar, ¿no? Bautizar en el Jordán, ¿no? Él fue uno de los que comenzó a hacer esto. Para saber un poquito qué es esto del bautismo, ¿no? Yo sé que la mayoría lo saben, pero posiblemente algunas cosas no lo sepan. Y quiero recalcar algunas cosas que son importantes, porque el tipo de bautismo que hacía Juan no se practicaba así en el judaísmo primitivo, ¿no? Solo se practicaba con los gentiles, ¿no?, con los incircuncisos. Y vamos a hablar por qué. Y todo esto juega también muy papel fuerte, porque luego encontramos más adelante que van fariseos y saduceos, ¿no?, al bautismo de Juan, cosa que es interesante. También lo comentaremos. Pero en el judaísmo primitivo no se utilizaba el bautismo como luego se desarrolló en los evangelios, ¿no?, y posteriormente en el cristianismo. Entonces, el bautismo, la palabra es baptizo, ¿no? En un arameo sabea, hebreo tabal, denota la inmersión, normalmente denotaba la inmersión de objetos en agua para limpiarlos, o se usaba para sumergir ropas y tintarlas, ¿no? Según Mateo y Josefo, Juan adquirió el título de el Bautista o bautizador, porque administraba inmersiones rituales en el río Jordán. Mateo sostiene que el propósito de Juan al hacer esto era preparar a la gente para la llegada del escatón, de donde viene escatología, escatón, que es el reino de Dios, en el que solo los justos, los que se han arrepentido y han sido purificados, pueden participar. Este arrepentimiento dependía, o eso parece, ¿no?, parece ser, de que Juan administrara el bautismo ritual en el río Jordán. A lo largo de su historia, los judíos han atribuido numerosos propósitos al acto de inmersión ritual, entre ellos el de formar parte de la preparación de un escriba. Un escriba, antes de escribir un rollo de la Torá, se sumergía para, pues, escribir el rollo de la Torá y otras cosas, ¿no?, que vamos a ver. Pero, mientras que la inmersión como etapa final en el proceso de arrepentimiento es bastante común, la inmersión en aras del arrepentimiento, en otras palabras, como condición previa del mismo, casi nunca ha sido el propósito de eso. Sin embargo, casi nunca no es lo mismo que nunca. Y bueno, y ahí dice aquí este autor que enlaza el judaísmo con los evangelios. Aparecieron años más tarde, por ejemplo, Rabí Akiva, que sí que decía que era necesaria una inmersión de Israel, ¿no?,
espiritual, ¿no? De arrepentimiento. Bueno, eso a Yamina se lo pasé, ¿no? Todo ese desarrollo no lo voy a leer, pero es interesante, ¿no? A lo que el desarrollo de Rabbi Akiva llevaba, ¿no? Bien, vamos a seguir. Entonces el arrepentimiento para Juan conllevaba el bautismo, al que también se somete inclusive Jesús, ¿no? Para cumplir, como dice, toda justicia. Aunque no se describe el acontecimiento en sí, y no está claro de qué tiene que arrepentirse el agente sin pecado a la redención de Dios, Juan es una figura del desierto que se asemeja, ¿no? Y obviamente se asemeja porque vemos que es el cumplimiento, de hecho Yeshua lo dice, con la figura de Elías el Tisbita, ¿no? El profeta Elías, quien se describe en Segunda de Reyes como que era un hombre velludo, ¿no? Segundo de Reyes 1:8, un hombre velludo y ceñido con un cinturón y un cuero de cuero alrededor de sus lomos, que predica la necesidad de arrepentimiento y la proximidad de un reino de los cielos. Misteriosamente indefinido, un mensaje que Jesús repetirá en Mateo 4:17, que decía eso, ¿no? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la condición previa para la manifestación, ¿no? de la salvación era el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento era el preámbulo que marcaba ese reino de los cielos, ese escatón, ¿no? En cada corazón. Pues sin arrepentimiento, ¿no? Obviamente, sin arrepentimiento que no hay conversión, ¿no? Y eso es un llamado que yo creo que todos los que nosotros cuando hemos tenido un encuentro con el escatón, ¿no? El reino de los cielos, Yeshua, hemos dejado de nuestras prácticas, ¿no? Nuestra antigua vida, ¿no? El viejo hombre, dice, fue dejado atrás, ¿no? Bien. Su proclamación es tan breve y abrupta que no se dice a los lectores si el perdón divino está asegurado por el arrepentimiento o qué tipo de vida debe llevar el pecador arrepentido después del bautismo, ¿no? Aquí simplemente las declaraciones que recogen los evangelistas se nos hablan que se arrepientan, ¿no? Porque el hacha viene, el fuego viene, ¿no? El juicio viene, pero no como deberían de vivir, ¿no? Luego, pues vamos a ver por qué. Ya que aparece de forma repentina e inesperada, pero en general estará ausente del ministerio de Jesús, aunque su desgraciado destino, descrito en Mateo 14:1-12, el destino de Juan, ¿no? Presagia el rechazo de Jesús y su crucifixión. O sea, rechazan ese arrepentimiento, ¿no? Porque si se hubieran arrepentido, no hubieran crucificado, dice, al Señor de la gloria, ¿no? Porque ¿qué vino a traer Jesús? Salvación, ¿no? Jesús no vino solo a derrotar a los romanos, como ellos creían, ¿no? La figura de Jesús dijo: no, yo sé que necesitan una liberación, ¿no? Pero vamos a empezar por el centro de la vida judía o de la vida cristiana, que es el corazón. Por eso dice Pablo: el que es judío, que lo sea en el interior, ¿no? Porque no vamos a comenzar la casa por el exterior, sino por el interior. Y el reino mesiánico comenzó en el interior, ¿no? Y el interior se cambia simplemente pues dejando las prácticas, ¿no? Y arrepintiéndose, porque eso es lo que significa arrepentimiento, ¿no? Es volverse, ¿no? Volverse hacia Dios, es decir, guardar sus palabras, ¿no? Sus mandamientos. Bien. Bueno, vamos a seguir. Próxima. Y aquí es donde digo que el judaísmo en esos entonces hacía inmersiones rituales, ¿no? Pero Juan no hacía eso. Juan predicaba del arrepentimiento, inclusive no solo de los que estaban, por decir así, entre comillas, fuera, ¿no? Que pueda ser toda esa región, el populacho. Porque a los que más apuntó Juan fue a los religiosos, ¿no? Y vamos a ver luego en el versículo 7, creo que es, que algunos religiosos van, ¿no? Van al bautismo de Juan, y ahí es donde les exhorta con palabras duras, ¿no? Que luego más tarde repite Jesús. Porque el arrepentimiento lo que más lo necesitan son los religiosos, ¿no? Entonces es muy importante eso.
Los judíos estaban acostumbrados a las inmersiones, ¿no? Se han encontrado muchas piscinas en toda la área de Jerusalén del templo, ¿no? Esas piscinas que habían de purificación, ¿no? Que se sumergían antes pues de ir al templo, etcétera, ¿no? Estaban esas piscinas rituales. Incluso la comunidad de Qumran también tenía sus piscinas, ¿no? Ellos ya llevaron el tema ritual a lo extremo, ¿no? Al extremo, el tema del el no impurificarse ritualmente, ¿no? Pero muy diferente es el rito del bautismo, que por el contrario tiene un carácter indeleble y no es repetible. O sea, el bautismo del que habla aquí Juan no es un bautismo que tienes que hacerlo continuamente, como los judíos lo practicaban, ¿no? Es un bautismo, por decir así, una vez para siempre. Y eso es muy importante, ¿no? Porque el que toma la decisión de sumergirse en el agua es porque algo ha pasado, ¿dónde? ¿En el exterior? No, en el interior, ¿no? Porque tiene ese escatón, ¿no? Ese reino de los cielos. Entonces el bautismo que predica Juan es para arrepentimiento de los pecados. Y vamos a ver que es muy importante porque eso marca la vida, la nueva vida en Cristo, la nueva vida en el Mesías, ¿no? Así puede haber servido en el judaísmo, y esto es interesante, el judaísmo lo que hacía era para aquellos prosélitos, ¿no? Aquellos que dejaban sus prácticas que ellos consideraban inmorales, ¿no? Incluso se relatan algunas en Hechos 15, ¿no? Y que ellos establecieron algunas pautas para acercarse al Dios de Israel, ¿no? Lo que se conocería más tarde como los prosélitos a la puerta, ¿no? Se me ha olvidado el otro tecnicismo. Pues en el judaísmo se practicaba que estas personas, ¿no? O los temerosos de Dios, ¿no? Eso es. Pues si querían acercarse al Dios de Israel tenían que primero sumergirse, ¿no? Sumergirse, o sea, bautizarse de sus impurezas gentiles, ¿no? De su vida antigua, circuncidarse, ¿no? Esa era una de los requisitos que ellos daban, que eso fue luego un conflicto muy grande, ¿no? En la comunidad primitiva, porque la circuncisión fue llevada más allá, se llevó ese ritual, por decir así, ¿no? Porque ellos lo tenían como un ritual, porque le añadieron muchas cargas a la circuncisión, ¿no? Le añadieron mucho énfasis, ¿no? Como un pacto luego más tarde, ¿no? Pero la circuncisión fue una de los detalles que ellos hacían, ¿no? Para que estas personas lo hicieran. Y una de ellas fue también el bautismo, ¿no? Bien. Y luego vemos, por ejemplo, ¿no? Que el Evangelio es curioso, que encontramos que Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, ¿no? Y luego solo encontramos una referencia en el Evangelio de Juan de que el propio Jesús bautizaba. Es curioso, ¿no? Eso me llamó la atención. Solo hay un versículo en los Evangelios que habla de Jesús bautizaba, ¿no? Luego sí que manda, dice, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero solo el capítulo 3, verso 22 de Juan dice que Jesús bautizaba, ¿no? Dice, después de esto Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba, ¿no? Curioso. Bien. Vamos a seguir. Bueno, y hay algunos versos, ¿no? Que ahí tengo la diapositiva 141 que encontramos en los profetas que era necesario este bautismo, ¿no? Y que este bautismo sería una condición previa para una conversión verdadera, ¿no? Y esto lo iba a hacer el propio Dios, ¿no? Ezequiel 36:25 dice, entonces rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios, ¿no? Pero el seréis limpios no es una condición temporal, ¿no? Aquí lo que hace Ezequiel es una condición no temporal. Esto es muy importante. Es una condición, la otra parte de temporal sería perpetua, ¿no? O perdurable, eterna.
O sea, el que Dios derrame sobre tu corazón agua limpia no es algo temporal, es algo eterno. Porque ¿qué dice Ezequiel luego? Y yo os pondré un corazón ¿de qué? De carne. O sea, aquí ya estaba aludiendo el profeta Ezequiel, aunque este bautismo, ¿no? Que era un preámbulo, ¿no? Para la conversión verdadera, para ese nuevo corazón, era perpetuo, no era temporal como ellos lo practicaban, ¿no? Sobre todo ritual. Bien. Luego Rabí Akiva sí que entendió un poquito esto, ¿no? Que es lo que digo en ese excurso. Y él dijo, ¿no? Decía esta frase: bendito seas, oh Israel, ante quien te limpias, quien te limpia, tu Padre en el cielo. Yomá, el trato de Yomá. Bueno, vamos a pasar ya sobre el bautismo. Bueno, voy a pasar esto estableciendo el escenario para el ministerio de Juan. Lo voy a comentar muy rápido. Es porque hay una discusión, ¿no? Porque dice que en el Evangelio según Mateo dice que estaba en el desierto de Judea. Luego en otro Evangelio pues se relata que estaba en el Jordán, ¿no? Entendemos que él, vamos a poner la diapositiva 144, creo que es, estaba en la región, toda la región del río Jordán, ¿no? El desierto de Judea lo tenemos aquí. Al otro lado estaría Betania, ¿no? Al lado sur del Jordán. Y la zona de operaciones, por decir así, de Juan, sería pues todo el transcurso, ¿no? Del río Jordán. Y ahí es donde él practicaba el preparar calzada, ¿no? La voz que clama en el desierto, ¿no? Pero aquí Mateo dice que estaba en el desierto de Judea, ¿no? Por ejemplo, Lucas 3, del verso 2 al 3, habla del desierto de Judea, ¿no? Y Juan, por ejemplo, habla al otro lado del Jordán, en la región de Betania. Entonces encontramos que él se movía por toda esa zona, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué predicaba Juan? Dice, arrepentíos, ¿no? Todos saben qué significa el arrepentimiento bíblico, ¿no? Creo que todos lo deberíamos saber, ¿no? El arrepentimiento bíblico es perpetuo, como he dicho, ¿no? Y es cuando uno se arrepiente no vuelve otra vez a esas prácticas, ¿no? Es decir, es un cambio también, como dice en hebreo, teshuvá, ¿no? Es un volver hacia Dios, y metanoia en griego es un cambio de mente. Y yo veo que eso se complementa, ¿no? Porque tú puedes volverte a Dios, pero claro, tenía que ser una condición perpetua el volverse a Dios, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, sí, yo me arrepiento, es decir, yo me vuelvo a Dios, pero luego siguen practicando la injusticia, ¿no? Entonces no es un verdadero volverse a Dios. Por eso digo que se complementa, ¿no? La teshuvá en hebreo y la metanoia en griego. Porque es tanto también un cambio de mente y de corazón, ¿no? Como dice luego Ezequiel y el profeta Jeremías. Bien. Y utiliza, ¿no? El término en aquellos días, el verso 1 Mateo. Y esto comenzaba, ¿no? Como algunos eruditos han dicho, con el cumplimiento de las profecías de Daniel 9:27, ¿no? Daniel 9:27 relata el advenimiento del Mesías, ¿no? Esa figura mesiánica, ¿no? Como dice, y habla de las 70 semanas, ¿no? Las 70 semanas de Daniel es una alusión al advenimiento de la salvación de Israel, ¿no? Del reino de los cielos. Y también encontramos, por ejemplo, este tecnicismo, ¿no? En los profetas como es Joel, Jeremías, que dicen en aquellos días, ¿no? Y hablando del día del Señor, ¿no? Porque encontramos que el día del Señor es la manifestación ¿de quién? Del Mesías, ¿no? De Yeshua. Y encontramos que el día del Señor, o esos tiempos finales, lo que se conoce también en hebreo como Aharit Hayamim, ¿no? Esos postreros días, ¿no? Comenzaron en estos días, ¿no? Cuando Juan estaba bautizando y predicando sobre el arrepentimiento. Bien. Bueno, vamos a pasar
Luego tengo un análisis que hace aquí Craig Skinner, muy bueno, de Juan el Bautista. Esto lo voy a pasar, tampoco quiero hastiaros ahí con tanta información. El arrepentimiento ya hemos hablado, el versículo 2. Pero fíjate, es lo que en la diapositiva 152, ahí lo recojo. ¿Qué hacían los profetas una vez tras otra? ¿Cuál fue el motivo de los profetas en el Antiguo Testamento? No fue otro sino un mensaje de arrepentimiento, ¿no? Pero el pueblo no se arrepentía verdaderamente, ¿no? Por eso digo que era muy importante este mensaje de Juan, ¿no? Porque Juan sí que ya, y luego con esa exhortación que habla de que viene el aventador, ¿no? Que viene aquel que va a limpiar el lagar, ¿no? Que va a limpiar, siempre haciendo alusión a Israel como si fuera una viña, ¿no? Como hacen las parábolas, o como un sembradío, ¿no? Pues lo que va a hacer ya ahora el Señor es, con el advenimiento, ¿no? Y ese escatón, ese reino de Dios, va a hacer juicios sobre aquellos que no se arrepienten, ¿no? Y lo que hace, pues en este caso Juan, es apuntar más a los religiosos, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces a los próximos versículos. Y luego hay una literatura muy interesante, ¿no? Lo que se tenía como... Porque dice arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿no? Y es interesante, solo voy a comentar esto por encima porque eso me pareció súper interesante. El tema del reino de los cielos en los escritos rabínicos. Pero lo que hace Mateo es lo que hacían los rabinos de la época, ¿no? Porque, por ejemplo, encontramos que Lucas, encontramos que Marcos hablan del reino de Dios, ¿no? Hablan de otro tecnicismo, pero Mateo dice el reino de los cielos, ¿no? ¿Y qué dijimos que Mateo hacía? Era escribir a los judíos, ¿no? Y los judíos, por norma, no pronunciaban el nombre de Dios, ¿no? Entonces algunos han aludido que Mateo, al dirigirse el reino de los cielos, ¿no? Era porque tenía esa costumbre el judaísmo, ¿no? De no mencionar el nombre de Dios. Entonces es interesante, ¿no? Bien. Vamos a leer el Mateo 3 del 3 al 4. Y ya hemos visto por qué había una expectación y era necesario que viniera el escatón, el reino de Dios. Y en este caso, pues comienza aquí Juan su ministerio. Y dice así Mateo, ¿no? Mateo verso 3 del capítulo 3. Pues este es el anunciado por el profeta Isaías. Cuando dice voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, ¿no? Y esto es muy interesante, todas estas palabras, cómo lo interpretaron los antiguos. El preparad el camino del Señor. Hasta los esenios, ¿no? Le dieron una interpretación a estos versos, pero ellos lo entendieron literalmente, ¿no? Como pasa muchas veces. Y es que muchas veces la escritura no es literal. Hay que entender esto, ¿no? Por eso es importante estudiar la hermenéutica, ¿no? Estudiar estas disciplinas, porque pues uno puede tomar cosas literales que no lo son, ¿no? Dice: haced llanas sus sendas. Y este Juan tenía su vestido de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Fíjate. Bien. Este es el anunciado por el profeta Isaías. Bien, el 160. Yo sé que te da un poco loco aquí, Lin, saltando una para otra, me saltan muchas cosas. Entonces vamos a comentar este verso 3, lo de que dice que esto se ha dicho por medio del profeta Isaías, ¿no? Bien. Aquí Mateo atribuye este cumplimiento a lo que hablaba Isaías, ¿no? Y esta es la primera cita, dice Carson, del Antiguo Testamento de Mateo en la que sigue a Marcos. Y la única paralela a esta en la que se utiliza una introducción formulista tan elaborada.
Dice, Juan 1.23 contiene un fragmento más corto de Isaías 43, atribuido directamente al Bautista, con una redacción ligeramente diferente que puede reflejar una tradición independiente. Los tres evangelios aplican, ¿no?, el texto a la predicación que hace Juan el Bautista. Su mensaje de arrepentimiento, simbolizado por el ritual del bautismo y resumido por los conceptos de huir de la ira de Dios. Y no solo de huir de la ira de Dios, sino de dar fruto. Se corresponde con la llamada de Isaías a preparar el camino y enderezar sus sendas. Bien, seguimos la próxima. Dice, una voz se lee, ¿no? Una voz en el texto masorético se lee. Es curioso porque siempre la Septuaginta y el texto masorético a veces cambian algunos términos, ¿no? Por ejemplo, el texto masorético dice en ese texto de Isaías, una voz que lee o que llama. Sin embargo, la Septuaginta dice una voz que clama, una voz que grita, ¿no? Dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y que se refleja lo que se encuentra de este texto en los documentos de Qumran. Sin embargo, el texto de Isaías en Mateo es casi literalmente el mismo que se encuentra en la Septuaginta. O sea que se entiende que Mateo lo que está haciendo es concordar con la Septuaginta y atribuir esa voz que llama, que clama, que grita en el desierto, ¿no? Y que grita ¿por qué? Por el pecado, ¿no? Que grita por un arrepentimiento para Israel, ¿no? Fíjate, por ejemplo, los esenios, ¿no?, cómo interpretaron este texto, porque ellos le aludían a sí mismo, ¿no?, esa voz que clama. Por ejemplo, hay un texto de la primera cueva, como dice ese manuscrito, que esta comunidad afirmaba que sus miembros debían estudiar la Torá en el desierto, ¿no? Por eso dice que el texto masorético leía la voz que lee, una voz que lee que llama en el desierto. O sea, ellos se apartaron al desierto a estudiar la Torá, pues solo así creían ellos que se puede preparar el camino del Señor. Sin embargo, podría decir que el estilo de exégesis de ese texto es el estilo de la peste por el que despejar el camino significa aclarar el texto de la Torá. Y no tiene ningún sentido escatológico en la comunidad de Qumran, que es bien conocida. O sea, ellos interpretaron que debían apartarse a leer la Torá y así es como ellos prepararían el camino del Señor, ¿no? Sin embargo, no era así, ¿no? Ninguno de los textos de Qumran que citan Isaías 43, leyendo o llamando en el desierto, lo leen como Mateo, gritando. Tal vez la comunidad de Qumran aconsejaba a sus estudiantes, principiantes, que comenzaran su estudio y considerando el texto bíblico como un enorme desierto que hay que aclarar y pavimentar con un estudio agotador. Ellos interpretaron eso así, ¿no? Bien. Por ejemplo, los escritos rabínicos, más expresamente cómo interpretaron los fariseos este texto, fue muy diferente, ¿no?, a lo que los esenios lo tuvieron, ¿no?, más literal. No voy a citar cómo lo interpretan, eso está en el Targum de Isaías y en algunos comentarios a los Salmos. Y bueno, esa profecía que alude aquí Mateo, ¿no?, tiene un contexto en el Israel histórico, ¿no?, y que luego cambia abruptamente. Es curioso, ¿no? Isaías 40, 66, luego cambia abruptamente también para juicio, ¿no?, pero también con una restauración futura, ¿no?, de la nación de Israel. ¿Qué es cosa lo que pasa, ¿no?, con ese advenimiento del reino de los cielos? Bien. Entonces encontramos eso, Juan en el desierto, clamando, ¿no?, o gritando para arrepentimiento porque viene el juicio, ¿no?, tal igual cumpliendo la figura del profeta Elías, ¿no? Elías también se fue al desierto, ¿no?, se fue a esa zona escarposa donde tuvo parte revelación de Dios, ¿no?, y algunos aluden y claramente a esa figura, ¿no?, del profeta Elías, como luego Malaquías lo enlaza, ¿no?, que viene el profeta Elías para
antes del día del Señor, ¿no? Antes de la venida del día del Señor. Bueno, esto de la langosta lo vamos a pasar, que habla comentario de R.T. France. Bien, es curioso, ¿no? Los judíos del primer siglo creían, por esos 400 años, ¿no? Como se conoce, interestamentarios o años en los que la profecía no había voz en Israel, ¿no? Habían determinado algunos judíos, ¿no?, del primer siglo que la profecía había cesado, ¿no? Que a partir de Malaquías, que fue el último profeta, que incluye esta promesa de Elías, ¿no?, pues ya no, Dios no se había manifestado en voz al pueblo, ¿no?, o audiblemente a un profeta, ¿no?, o a un siervo, a un ungido, ¿no? Y aparece la figura, ¿no?, del último de los profetas, ¿no?, por decir así, ¿no?, que es Juan el Bautista, ¿no?, como dice luego más tarde. Vamos a leer ya el texto 5 y 6, versos 5 y 6, y fíjate qué dice. Y acudían a él Jerusalén y toda la Judea y toda la región en torno al Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, ¿no? Bien, o sea, acudían a él desde Jerusalén, que estaba aproximadamente a unas 20 millas, ¿no? Aquí tenemos hice un pequeño mapa con la zona que he comentado antes, ¿no?, donde operó Juan el Bautista. Y algunos venían de Judea, ¿no?, como dice, a unos 20 millas. Perdón, de Jerusalén a unos 20 millas y algunos otros de otras regiones, ¿no? Porque había esa expectativa, ¿no?, esa expectativa que he comentado antes, ¿no? Por ejemplo, Josefo, en su extracto de Juan el Bautista, él certifica lo que dice Mateo, ¿no? Es decir, que hay una concordancia histórica con lo que Mateo relata, ¿no? Y él en la antigüedad de los judíos, hablando de Juan el Bautista, dice que hombres de todos lados acudían a Juan el Bautista, ¿no? Y se entusiasmaban, o sea, había una expectación porque se entusiasmaban al oírlo, ¿no? Y luego relata que, sin embargo, Herodes, temeroso de su gran autoridad, ¿no? Y luego sabemos que Herodes, uno de los Herodes, creo que Arquelao, no, Antipas creo que fue, le cortó la cabeza, ¿no? Porque su fama estaba alcanzando todas las regiones de Israel, ¿no? Y esto podía producir un levantamiento, ¿no?, en contra de Roma, en contra una desestabilización, ¿no? Interesante, ¿no? Bien. Y ahí es donde luego aparece Jesús, ¿no? Vamos a ver después en los próximos versículos, a partir del 13, que Jesús desciende, ¿no?, a esa área del Jordán. Con algunos, luego dice que ahí estaban algunos discípulos, el Evangelio de Juan nos lo relata, como Andrés, ¿no? Andrés fue uno de los primeros que se encontró con esta escatón, ¿no?, con este reino de los cielos, o con este dicho. Y Andrés fue el hermano de ¿quién? De Simón Pedro, ¿no? Y Andrés fue el que le llevó a Simón Pedro a los pies del Mesías, o al anunciamiento de que el Mesías había venido, ¿no? Bien. Y es curioso que habla para el perdón de los pecados, ¿no? Obviamente el perdón de los pecados está totalmente en la Torá, ¿no? Se ordenaba en la ley el arrepentirse, ¿no?, por las faltas cometidas, los sacrificios, ¿no? Eran también, pues entendemos que también había una confesión, ¿no? De hecho, el día más santo, Yom HaKippurim, pues se confesaban o se depositaban, ¿no?, o esa transfusión, podríamos decirlo, ¿no?, espiritual entre el chivo y los pecados de la nación, ¿no? Y ahora iba seguido, ¿no?, en este caso con el simbolismo del bautismo, ¿no?, como una aceptación de ese verdadero arrepentimiento. Entonces, todos aquellos que hemos sido muertos en Cristo al pecado, dice Pablo, ¿no?, pues somos bautizados, ¿no? Romanos, el texto de Romanos, creo que es capítulo 5, habla expresamente, eso se cita mucho en los bautisterios, ¿no?, en los bautismos, ¿no?, que dice que habla del bautismo, ¿no?, de dejar esa vida vieja para una vida nueva, ¿no?
Y el bautismo luego más tarde en el cristianismo, bueno, es muy interesante. El que quiera le puedo mandar un artículo muy extenso, muy bueno, de cómo el bautismo fue convirtiéndose, ¿no? Bueno, se convirtió en un sacramento y luego fue evolucionando en la Iglesia Católica, y luego los reformadores le dieron pues el sentido más de volver a lo que Juan proclamaba, ¿no? Pero el bautismo fue, por decir así, la señal principal, ¿no? Más que la circuncisión, ¿no? Porque la circuncisión realmente no se le da en el Nuevo Testamento esa figura como se le da al bautismo, ¿no? De un verdadero, pues en este caso, que apunta al arrepentimiento, ¿no? Bien. Y fíjate, o sea, lo que dice aquí, creo que es Carson, en la 168, el bautismo de Juan no era un bautismo de prosélitos, ¿no? Como lo aplicaba al judaísmo. O sea, el primero que dijo que se tenían que arrepentir y pausar por las aguas del bautismo eran los religiosos. Por eso digo que puede ser que los fariseos y los saduceos al oír esto se alarmaran, ¿no? Dijeron, ¿qué dice este, no? Si así nosotros no lo practicamos, ¿no? Si nosotros... De hecho, ¿por qué? Vamos a ver, muy interesante esto, porque es que luego, ¿qué dice Juan? Vamos a leer los próximos versos. Fíjate lo que dice Juan, y esto es súper importante. Súper importante. Porque aquí dice que toda Judea, toda la región del Jordán habían ido ahí, se creó una gran expectación. Pero fíjate en esto aquí me quiero detener un poquito más y creo que terminaremos ya. Pero esto es muy interesante, ¿no? Dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, y aquí voy a comentar un poquito esto, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la inminente ira venidera? Dad pues frutos de arrepentimiento. Y fíjate a lo que hace alusión aquí Bautista. Y no digáis entre vosotros, y esto cobra sentido con lo que he dicho del bautismo de prosélitos, y porque un judío no tenía por qué bautizarse. Porque en el pensamiento judío, ya ser solo por la estirpe de Abraham, ellos ya, en muchas mentalidades judías, ellos ya tenían heredado el mundo venidero. Simplemente por esto. Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos, y esto sí que es muy interesante, esta frase, sobre todo en el contexto de la época y en el juego lingüístico, y ahora lo comentaré. Os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Bien, vamos a comentar estos versos. Dice, muchos han planteado la cuestión de la probabilidad de que individuos de grupos tan mutuamente hostiles, y esto es lo que algunos críticos dicen, ¿cómo van a ir los fariseos y los saduceos, ¿no? Juntos a bautizarse, ¿no? Porque parece ser que el griego no es muy definido, ¿no? Ahora, hay explicaciones. Obviamente, yo pienso y concuerdo con alguna interpretación como la da, en este caso, Franz, de que fueron los saduceos y los fariseos simplemente porque habían escuchado, pero para cotillear, ¿no? Para ver qué estaba pasando, ¿no? No para bautizarse, porque ellos no creían que necesitaban arrepentimiento, lo vemos en los evangelios, ¿no? Como esa parábola que da Jesús del fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo que se decía, gracias Señor porque no me has hecho como este, y el publicano decía, ay de mí Señor, ¿no? Porque soy pecador. Entonces ahí vemos la condición, ¿no? Que tenían muchos de los religiosos, no digo todos, porque entre ellos hubo piadosos, como puede ser un Nicodemo, ¿no? Como me gusta esa canción que dice Marco Vidal, ¿no? Que creo que hablando de los discípulos y de todos esos, ¿no? De esos piadosos, porque sí que había algunos que tenían, pues, el corazón no tan negro, ¿no? Todos, hasta los discípulos, los 12 apóstoles tenían el corazón negro, pero había algunos, pues, que habían mantenido un poco más fieles, ¿no? a la palabra. Y eso a mí me da esperanza, ¿no? Porque yo también soy pecador y necesito su gracia y su perdón y obviamente, pues, Dios siempre se guarda sus piadosos, ¿no? Guarda sus piadosos. Bien.
Entonces aparecen estos dos partidos religiosos que eran contrarios, ¿no? Pero que también pues tenían un rol importante en toda la situación religiosa, ¿no? Entonces, yo creo, como dice aquí Franz, significa solamente que venían donde Juan bautizaba, no, no que venían a bautizarse. Es decir, vinieron a examinar lo que hacía, ¿no? Para posiblemente confrontarle, ¿no? O probarle. O puede ser otra posibilidad, que no creo, ¿no? Bueno, esta sí. Dice, o muchos fariseos y saduceos pueden haber acudido al bautismo con la ostentación que caracterizaba sus otras actividades religiosas, aunque no se habían arrepentido. Bien. Vale. Vamos a seguir, la próxima. Sobre los fariseos y los saduceos, bueno, no sé si yo creo que la mayoría estamos entendidos sobre eso. Aquí hice una adhesión de los partidos, un resumen de lo que creían. Pero es interesante notar, ¿no? Y saber lo que creían, porque eso luego, pues también podemos entender mejor, ¿no? Las discusiones que tenía Jesús con ellos, o los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, los fariseos se denominaba perusim, ¿no? Los separados, ¿no? Los que se habían separado, pero separados a la Torá, ¿no? Al estudio de la Torá, al cumplimiento de la Torá. Eran más conservadores y religiosamente liberales y eran miembros minoritarios del Sanedrín, ¿no? O sea, los fariseos tenían una pequeña parte en el Sanedrín. Bien, y ellos lo que se le caracterizaba era por su adhesión a la tradición oral, ¿no? Y ahí eso es lo que tenemos que entender luego los evangelios en las disputas de Jesús. Porque cuando él dice y habla con los fariseos, cuando dice, oísteis que fue dicho, ¿no? Ahí se está refiriendo más a los fariseos que a los saduceos, ¿no? Pues los saduceos no tenían por válido la tradición oral como los fariseos. Tenían una creencia muy desarrollada en los seres angélicos, ¿no? Tenían mucha expectativa mesiánica concreta, ¿no? Y sobre todo concreta, y dice aquí el autor concreta, porque tenían un perfil de cómo sería el Mesías, ¿no? Casi unánime. De hecho, lo hemos visto en los anteriores versos, ¿no? De Belén, ¿no? En Belén de Judea iban a hacer el Mesías. Esperaban la llegada de este reino mesiánico davídico, pero con la connotación esa de que le dieron de que sería un Mesías que derrocaría a los gentiles y restauraría la fortuna de Israel con Jerusalén como capital, es decir, diera la paz a Israel, ¿no? Creían en la resurrección de los justos y en ese reino mesiánico, con el consiguiente castigo de los malvados. Consideraban que Roma era una fuerza ilegítima, impedían a Israel desempeñar el papel que le había sido ordenado por Dios en el cumplimiento de los pactos. Se aferraban, esto es interesante, se aferraban a la providencia divina, es decir, a que Dios orquestaba todo, pero consideraban que los seres humanos tenían una especie de libre albedrío, ¿no? Dentro de esa providencia divina, que es lo que garantizaba su responsabilidad. Y por último, como hermandad laica conectaba con las sinagogas locales, los fariseos eran populares entre la gente común, es decir, se mezclaban más con la gente común, a pesar de que siempre en español se le tiene el sinónimo de fariseo hipócrita, ¿no? Pero no serían tan hipócritas como los saduceos. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces ese dicho no es tan certero. Los saduceos, sin embargo, eran un pequeño grupo con una influencia aristocrática y sacerdotal, que derivaba su autoridad de las actividades del templo y tendían a ser políticamente liberales y religiosamente conservadores, y tenían la mayoría de los miembros del Sanedrín. Mantenían una actitud conservadora hacia las escrituras, no aceptando nada como autoridad excepto la palabra escrita. Y interpretaba literalmente, ¿no? Solo aceptaban la Torá, los 5 libros de Moisés, como autoridad, rechazando cualquier creencia que se encontrara en ella. Por eso negaban la resurrección de los muertos, la realidad de los ángeles y la vida espiritual. Porque en la Torá entendemos que sí está la resurrección de los muertos, pero está mucho más explícita y clara a los profetas, cosa que los fariseos creían. No produjeron ninguna literatura, ¿no? Los fariseos sí, lo que se desarrolló más tarde la Misná,
¿no? Y todos los escritos rabínicos. No tenían ninguna expectativa mesiánica expresa, es decir, que no tenían una esperanza en el mundo futuro. Y eso es muy importante, porque tal como vivieran, ¿no? Ellos solo creían que vivían en esa vida y ya. Y bueno, pues todo lo que vivieran mejor para sí mismos, su riqueza y su poder, pues no iba a haber ni retribución de los justos ni de los injustos. Pues vivo para mí, ¿no? Por eso eran tan una lacra, ¿no? Para Israel. Estaban abiertos a los aspectos del helenismo y a menudo colaboraban con los romanos. Y solían estar alejados del pueblo llano por su condición económica y política, ¿no? Es un resumen, porque van a cobrar mucha fuerza ahora en los relatos de los evangelios, ¿no? Bien, vamos a terminar con los 8 y 9, comentando lo que dice por qué es necesario que se arrepintieran ellos, porque venía juicio, ¿no? Bien, la llegada del reino de Dios exige el arrepentimiento, verso 2, o, si no, como consecuencia, el juicio, ¿no? Hay que tomar una decisión, ¿no? Si deseamos escapar de la ira venidera, entonces todo nuestro estilo de vida debe estar en armonía con nuestro arrepentimiento oral. La mera descendencia de Abraham no es suficiente, ¿no? O sea, si has nacido en una iglesia cristiana o en una vida cristiana, eso no te hace ser creyente, ¿no? Lo que te hace ser creyente es que verdaderamente te hayas arrepentido, hayas tenido un encuentro con Dios y vivas una vida que dé fruto, como luego dice Juan. En el Antiguo Testamento Dios eliminó repentinamente a muchos israelitas y salvó a un remanente. Es decir, que la mera descendencia de Abraham no es suficiente, ¿no? Sin embargo, en el periodo intertestamentario, el uso general de la descendencia de Abraham, en el contexto de una teología de los méritos en ascenso, apoyaba la noción de que Israel era elegido porque era una elección y que los méritos de los patriarcas serían suficientes para sus descendientes. Pero Dios no solo puede reducir a Israel a un remanente, también puede levantar auténticos hijos de Israel a partir de estas piedras. Esto es muy interesante, ¿no? Bueno, aquí dice Carson, pero ahora lo voy a desarrollar más en un comentario de Craig Evans. Dice, quizás piedras que yacen en el lecho del río. Tanto el hebreo como el arameo tienen un juego de palabras con hijos y piedras. Las piedras ordinarias serán suficientes, no hay necesidad de las piedras de los patriarcas y sus méritos. Bien, ahora voy a comentar esto. Seguimos los dos últimos puntos. Esto y el pensamiento, no muy diferente de Mateo 8, 11 al 12, preparan el camino para el repentido énfasis de Pablo en el hecho de que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que comparten la fe de Abraham, no la simiente de Abraham, sus genes. Romanos 4 y Gálatas 3. Mateo 3:9 no solo reprende la justicia propia de los líderes, sino que implica que la participación en el reino es resultado de la gracia y extiende los límites al pueblo de Dios más allá de las fronteras raciales, ¿no? O sea, lo que hizo el Evangelio es, obviamente, proveer una salvación tanto al judío como al griego, ¿no? Tanto al libre como al esclavo. Es decir, no hay condición social, no hay condición de una etnia o de una raza, porque todos somos iguales delante de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que trajo el Evangelio, ¿no? No es que en el Israel antiguo no fuera así, ¿no? Pero fue en una magnitud más fuerte con el Evangelio el querigma, ¿no? Bien, y ahora voy a leer sobre esto de las piedras, que es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque está el Jordán, el bautismo. Cuando hacemos mención al Jordán, ¿qué os viene a la cabeza? A los hombres, lo digo básicamente porque estamos en el libro de Josué. Pues a que Israel, en Josué capítulo 4, pasó el Jordán en seco. ¿Y para qué? Para heredar ¿el qué? La tierra prometida, ¿no? Es decir, un reino, ¿no? Un territorio. Y es curioso que cuando ellos cruzan el Jordán en seco, se detienen en el Jordán en seco. Y Josué manda a un representante de cada tribu, eso está en Josué capítulo 4, verso 2. Y luego vamos a ver que también se enlaza con la figura de Elías. ¿Por qué? Y manda a un representante de cada tribu a coger una piedra del Jordán y hacer por decir así,
una, una representación o un memorial, ¿no? Es decir, lo que hace Josué es apuntar, ¿no?, a que ese reino de Dios, ¿no?, se construye con verdaderos hijos de Dios, es decir, con cualquier piedra, ¿no? Es interesante eso, porque cada piedra representa una tribu de las 12 tribus, ¿no? Y tú y yo representamos al pueblo de Dios, es decir, a las 12 tribus, ¿no?, al Israel bíblico, a la identidad de Israel, al pueblo de Dios, ¿no? Y muy curioso porque en hebreo y en arameo la palabra para piedra, eben, es muy similar a la palabra hijo, ben, ¿no? Y es muy interesante. Y voy a leer el desarrollo que da Evans. Dice: con este aspecto del ministerio de Juan, Jesús, y bueno, y luego también cabe resaltar, porque Elías también toma esas 12 piedras. Elías en Primero de Reyes 18 dice que reaparece en el relato de Elías, que dice que Elías tomó 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quienes llegó la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Con las piedras construyó un altar en el nombre del Señor. Como el Elías de antaño, así ahora Juan, el prometido Elías de los últimos días, Marcos 9:13, Jesús: os digo que Elías ha venido, ha colocado un monumento de 12 piedras en el río Jordán y ha convocado a las tribus de Israel a arrepentirse, ¿no?, y se preparen para la llegada del ungido del Señor. Qué interesante esto, ¿no? Muy, muy interesante. En efecto, el Bautista ha dicho que Dios puede levantar de estas 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, hijos a Abraham. El cumplimiento de las promesas del Todopoderoso no depende de los administradores infieles, y ellos no pueden presumir nada, ¿no? Y incluso este juego de palabras lo hicieron los propios judíos, ¿no?, con la piedra y hijo, ¿no? Eso está, incluso Josefo lo hizo, ¿no? En muchos escritos judíos, por ejemplo, voy a leer el Targum de Onkelos, a Génesis 49:24, el último párrafo, y dice: desde allí se convirtió en el pastor, el proveedor, quien por su palabra sostuvo las piedras de Israel, es decir, los padres e hijos de la semilla de Israel. O sea, se le daba ese contexto, ¿no? Piedras también como hijos, etc. Entonces, qué interesante que aquí Juan el Bautista lo que está diciendo es que de estas piedras, ¿no?, es decir, de cualquier persona, Dios puede levantar su pueblo, ¿no? Y no de vosotros, que sois los que os creéis que por vuestros méritos o los méritos de los patriarcas sois los que no tenéis que arrepentiros porque ya sois parte de la herencia del reino de Dios, ¿no? Aquí lo que está haciendo Juan era muy, muy profundo, ¿no? Y diciéndole esto a estos principales sacerdotes y religiosos, ¿no? Bien. Bueno, lo vamos a dejar aquí, en estos versos de este llamado, de esta exhortación de Juan a los religiosos, y sigue diciéndoles, ¿no? Les sigue diciendo, y ahora les sigue diciendo sobre que si no se arrepienten va a venir el juicio, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos el próximo sábado desarrollando pues esta predicación de Juan el Bautista, ¿no? Y por qué es necesario, ¿no?, el arrepentimiento, porque no hay salvación, podemos decir, ¿no? Uno no puede decir que ha sido salvo si su vida no da fruto, ¿no? Como dice más tarde luego los apóstoles, ¿no? Que dice: de cierto, el que me ama es el que da fruto, ¿no? O sea, no podemos decir con nuestros labios que le amamos, ¿no?, y luego con nuestra vida no mostrar ese amor, no mostrar esas evidencias, ¿no? Por eso este mensaje de Juan el Bautista también obviamente es válido para nosotros hoy, ¿no? No solo para ese contexto histórico, esa expectación mesiánica, ¿no? Lo es para nosotros porque podemos decir: sí, no, Señor, yo te amo, ¿no? Señor, yo te sigo.
Pero ahí es donde toca, ¿no? El ver si nuestra vida está dando fruto, ¿no? Pablo, esto se lo dijo a los corintios, les dijo esto, ¿no? Les dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, ¿no? Y el examinarse en el griego se utiliza esa palabra peirazo, que siempre se me quedó grabada, que es cuando un metal es probado, ¿no? Un metal, la metalurgia, pues se fraguan los metales y es probado, ¿no? Se es cincelado, pues así igual nosotros, ¿no? Debemos ser probados. ¿Y cómo somos probados? En las persecuciones, en las aflicciones, en todo momento, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo aquí en el verso 7 y 8.